significan las medidas adoptadas por el gobierno en torno a los combustibles? Es lo que queremos conversar y analizar a partir de ahora con la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, la economista Andrea Repetto. Andrea, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Hola Matilde, muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar. Andrea, veíamos recién la decisión del Banco Central de mantener la tasa de interés y probablemente esto se mantenga y no haya una baja como la que se podría haber esperado inicialmente a principios de año, sino que incluso si hay alguna modificación puede ir al alza. Estas ya son las primeras consecuencias de lo que estamos viendo con el tema del alza de los combustibles. A ver, yo no estoy tan segura que el Banco Central iba a bajar la tasa, porque la economía ya había convergido a lo que es su crecimiento de tendencia y estaba acercándose ya al rango meta. Por lo tanto, estamos en una situación de normalidad que no requería ningún impulso, que lo que habría sido bajar la tasa. Y claro, ahora tenemos la guerra que ha subido el precio del petróleo, ha traído volatilidad a las economías, no solamente a Chile, también genera incertidumbre, y este traspaso también que se va a hacer al precio de las bencinas que van a pagar las personas, también va a tener un impacto. Por lo tanto, era de esperarse que el Banco Central mantuviera las condiciones ahora y pudiera esperar un poquitito más a ver cómo van desarrollándose las cosas en estos días. Ahora, bajo el argumento de que esta es una guerra que no inició el gobierno, de que no había recursos en las arcas fiscales, de que el país no se puede seguir endeudando, se aplican estas medidas que anunció ayer el ministro. ¿Había alguna otra forma de enfrentar esta situación o lo que se hizo es lo que había que hacer? A ver, la política fiscal, cuando hablamos de sostenibilidad fiscal, nos referimos a que los estados toman compromisos con la ciudadanía. Y la idea de la sostenibilidad es que esos compromisos se puedan permanecer en el tiempo. El MEPCO es un compromiso de que se van a estabilizar los precios de los combustibles y que cuando suben, no suben mucho, de modo que cuando bajan, el Estado recupera los fondos que dejó de recaudar a través del impuesto específico a los combustibles. Uno se sale de ahí en dos ocasiones. Cuando cree que este cambio que estamos observando es un cambio que va a durar mucho tiempo o que es un cambio permanente. Los precios del petróleo ya no son los que pensábamos en el pasado y si ahora vamos a estabilizar a un nivel más alto, que es algo que hoy día no sabemos, que es lo que acabamos de conversar respecto al Banco Central. Vamos a esperar porque tal vez la guerra sea corta y esto se resuelva rápido. Y el otro motivo sería porque no tienes recursos, no tienes capacidad, no tienes liquidez para financiar eso. Y eso significa que estás en una situación de unas finanzas públicas que no son sostenibles. Y Chile no está en esa circunstancia. Chile hoy día tiene un bajo endeudamiento fiscal internacional, tiene una tasa, una prima por riesgo, el cobro adicional que nos hacen por lo riesgoso que son las deudas del Estado es muy bajo. Tenemos niveles mucho mejores que algunos países en Europa. O sea, si el Estado requiere liquidez, podría ir a endeudarse. La mirada de la caja es una mirada bien limitada sobre las circunstancias. Cuando uno escucha esta discusión y que dicen que el Estado fue quebrado, uno se pregunta en qué fue lo que gastó el gobierno pasado que no estaba aprobado por el Congreso, que no estaba en un presupuesto y que nos dejó en estas circunstancias tan inesperadas. La mirada de la caja es muy limitada. Hay que mirar las circunstancias completas, la capacidad de endeudamiento, los compromisos que hayamos tomado. Lo que sucedió el gobierno pasado es que hubo una muy mala recaudación en el último trimestre del año pasado. Y tal vez eso se está recuperando ahora, o tal vez sea eso permanente. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, si acá hay un compromiso con la ciudadanía, solamente te sales de ahí en estas circunstancias. A mí no me parece obvio que estemos en ninguna de esas dos circunstancias. Ciertamente el fisco puede enfrentar esto y además el propio gobierno quiere hacer recortes y los quiere hacer ahora. Claro, pero entonces, el discurso del gobierno ha sido que efectivamente
el país está en una situación muchísimo más desmedrada de la que se esperaba, que la deuda pública es de 40.000 millones, mayor que hace 4 años, que efectivamente el Fondo de Estabilización del precio de los combustibles, perdón, del Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo tenía solamente 5 millones de dólares disponibles y que los recursos que tradicionalmente hay en esta caja estaba en 40 millones de dólares en vez de los 2.000 o 4.000 que solía estar antes. ¿Ese es un discurso falaz? Yo creo que es un discurso completo. Es un discurso que no toma en cuenta que llevamos a más o menos 18 años de déficit fiscales consecutivos, casi 18 años de balances estructurales negativos, lo que significa que nuestro Estado de manera permanente ha estado gastando más que los recursos que puede recaudar. Eso ha generado esta tendencia en crecimiento de la deuda. Gobiernos sucesivos han hecho esto, la gratuidad universitaria, la PGU, la extensión de la PGU, ninguno de esos 3 grandes gastos adicionales ha tenido financiamiento completo, por lo tanto han tenido un financiamiento que es parcialmente con déficit y que se van acumulando en el tiempo. Y a este gobierno le tocó lo que hicieron la suma de los anteriores. Y si este gobierno no ordena un poquito las finanzas públicas, le va a dejar el adicional al gobierno que viene. Ya, por eso que dice que quiere ser responsable y no endeudarse más, pero finalmente es una decisión política. Sí, es que no es tan así. O sea, porque hoy día tenemos una tendencia que no ha sido buena, pero no estamos en un mal nivel. Como te decía al inicio, tenemos un bajo nivel de endeudamiento internacional, tenemos un Estado que se puede endeudar a tasas muy bajas internacionalmente, porque tiene la ventaja de ponerse portados bien de manera permanente y tenemos una tendencia que hay que cortar. Y esa tendencia se puede cortar de distintas maneras. Una es haciendo que el gasto crezca más lento que los ingresos, no reduciendo el gasto. No es necesario reducir el gasto. Esta es una elección que ha hecho el gobierno porque hay distintos modos de interpretarlo, habría que preguntarles a ellos. Uno, porque cree que esta guerra va a durar mucho tiempo y esto va a salir muy caro. El precio del petróleo hoy día es más bajo que el precio del petróleo que tuvimos casi la mitad del 2022. El gobierno de entonces tuvo que gastar 2.500 millones de dólares enfrentando esto. ¿Qué es lo que el gobierno dice que había en la caja fiscal, que ahora no hay? Se fue, claro, como todos los gobiernos han sido deficitarios, todo el que sigue tiene que abrir la caja, tiene que endeudarse, tiene que utilizar los recursos que están acumulados. Claro, lo que dicen es que abrieron la caja y había 40 en vez de 2.000. Sí, pero a eso yo no me refiero a la caja con eso, porque la caja es una línea nomás en un balance. Es como la plata que tengo en este bolsillo, no están mirando la plata que tienes en el otro bolsillo. La pregunta es si tienes capacidad de financiar. Y nosotros tenemos un Estado que sí tiene capacidad de financiar. Y si además el gobierno quiere recortar gastos para financiar una rebaja de impuestos, podría recortar gastos para financiar el MEP hoy día y la rebaja de impuestos más adelante. O sea, tiene distintos mecanismos para enfrentar esto. O sea, este cambio tan drástico en el precio del petróleo solo se explica porque piensan que esto va a durar mucho tiempo y que vale la pena tomar el costo político de lo que está sucediendo, o porque simplemente quieren reducir el tamaño del Estado, que para eso lo eligió la ciudadanía, esto es algo que se prometió en la campaña y quieren empezar a hacerlo ahora y este es un problema adicional que no quieren financiar. Yo creo que hay algo un poquitito de esas dos cosas en esta visión. Pero hay un costo político elevado y es un riesgo gigante porque que suba de una vez 370 pesos y 580 el precio del diésel es una presión inflacionaria, es un descontento en la población, es gastar el crédito político que tiene un gobierno al iniciar una gestión, es muy, muy arriesgado políticamente. Estoy muy de acuerdo contigo. O sea, esto es algo en lo que tienen que estar muy convencidos para poder echar adelante esto del modo que lo están haciendo y enfrentar a sus propios votantes. Sus parlamentarios tienen que votar a favor de esto, sino solamente invitar a la oposición a sumarse, es su propio parlamentario. Y si tienen razón en que esto es permanente, entonces en unos meses más diremos, bueno, fue doloroso, pero hubo que hacerlo. Pero si esto no dura mucho tiempo, van a tener que hacerse cargo de este puesto político que están tomando ahora a cambio de algo que no resultó del modo que pensaban. Bueno, el presidente Kast ha dicho durante esta jornada que en un año más me lo van a agradecer porque es una política responsable.
Sí, bueno, a mí me molesta un poquito este vocabulario porque hay otros modos de hacer esto. Eso no es la única manera de enfrentar el alza del precio de los combustibles. ¿Ah? No, puede ser mucho más gradual porque había un compromiso con la ciudadanía de estabilizar ese precio, porque sí hay posibilidades de financiamiento, sobre todo si esto es de un corto plazo. No pueden endeudarse un poquitito más, porque y con eso rellena la caja. Si la caja, pues, de dónde vienen los fondos, puede venir de distintas maneras. Puede utilizar estas rebajas de gastos que tienen que anunciar estos días, porque ya los ministerios, entiendo, ya entregaron cuáles son esas opciones que van a entregar. Utilicen eso para financiar el MEPCO y luego bajan los impuestos. ¿Ah? Si estos gastos, esas reducciones de gastos van a ser permanentes, entonces las van a poder hacer. Ah, Porque había después, otros modos de enfrentar digamos, esto. lo que se gasta ahora se recupera. A ver, lo que se gasta, el MEPCO no es un gasto, sino que se deja de recaudar Claro. y después se recupera. Pero yo me refiero al gasto, el 3%, ese recorte que le Claro, mandó a sí, pedir sí. a todos los ministerios. Recorten un 3%. Eso alcanza para financiar esto si son capaces de hacerlo. Ya, Entonces entonces hay es otro una señal mecanismo. también política de decir, este es un gobierno que toma decisiones, más allá de lo duras que puedan ser, se toman con convicción y con decisión. O alternativamente, este es un gobierno que quiere achicar el Estado, que quiere que gastemos menos, que tengamos menos impuestos y que lo va a hacer porque para eso se comprometió con la ciudadanía. Ya. Claro, y que tiene todos estos riesgos asociados. Ahora, tú no solamente eres economista, sino que porque eres economista estás dirigiendo la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Esto en términos de gobernanza, ¿qué puede significar? Porque aquí hay costos sociales, hay costos políticos. ¿Qué significa en esos términos una decisión como esta? Sí, es bien costosa, como bien dices tú, porque va a subir el costo de la vida de las personas. Las propuestas que han hecho para paliar ayudan a unos, pero no ayudan a otros. El uso del automóvil está muy extendido en las personas de altos ingresos y el impuesto específico de alguna manera les cobra más a ellos, pero han aparecido un montón de otras alternativas que utilizan estos combustibles que son trabajo para las personas. Los Uber están fuera de esta política, todas las personas que se dedican a los delivery están fuera de esta política. Va a haber muchas presiones, por cierto, no me extrañaría que en el Congreso les pidieran más recursos para más personas y no sabemos tampoco cuánto cuesta eso comparado con lo que se está dejando de hacer a través del MEPCO. Entonces, por eso, si el gobierno está tan convencido de esto y le está pidiendo a la ciudadanía que comparta este costo adicional, es porque tiene que tener una convicción muy grande detrás de lo que está haciendo. Le está pidiendo harto a la ciudadanía y le está pidiendo harto a los parlamentarios que lo acompañan y, por cierto, también tiene que sumar a la oposición porque necesitan los votos para hacerlo. ¿Y qué te parecen las medidas compensatorias que se anunciaron también? Bueno, las medidas compensatorias son necesarias si vas a hacer este cambio tan drástico. Eh, no sabemos si son suficientes o no, no hemos visto los informes financieros, o al menos yo no los he visto, no sé si ingresaron al Congreso hoy día, de cuál es la estimación de cuánto cuestan estas medidas y cuánto las pueden soportar. Y además están dilatando algunos problemas. Cuando tú congelas los precios, por ejemplo, los del transporte o la parafina, los vas a tener que descongelar más adelante, que ya lo vivimos. Para el estallido social se congeló el precio del Transantiago y luego se congelaron las tarifas eléctricas y hubo un minuto en que la inflación estaba convergiendo y se tuvieron que descongelar esas tarifas y tuvimos que retrasar la convergencia de la inflación. Entonces, también hay algunos costos que están asumiendo hoy día que van a tener que, o sea, perdón, no son costos, son iniciativas que están tomando hoy día que van a tener costos en el futuro y que, no, y que hay que transparentarlas, hay que ponerlas arriba de la mesa como parte de la discusión. Cuando el gobierno comienza y en el discurso inicial del presidente José Antonio Kast dice, encontramos las finanzas públicas peor de lo que podíamos imaginar, encontramos un Estado en la quiebra. Y para eso anuncia también en este plan de reconstrucción medidas que va a ingresar al Congreso para, por ejemplo, una rebaja en los impuestos a las empresas, el impuesto corporativo, que bajaría de la propuesta de un 24 a un 23%. En un escenario como el inicial, medidas como las que está proponiendo en este proyecto de emergencia, ¿son también
las indicadas para reactivar la economía, para hacer crecer la inversión? Porque incluso también durante la administración anterior, el ministro Marcel también se había allanado a una baja del 27 al 25, pero ahora, ¿hay espacio para eso? A ver, yo no comparto mi posición inicial de que estamos en una emergencia en términos fiscales. Como te he dicho varias veces, Sí. la tendencia no es buena, pero la foto todavía es razonable y podemos hacer cosas y podemos seguir manteniendo nuestros compromisos con la ciudadanía. Eh, la rebaja tributaria tiene el beneficio de que genera más inversión y de ahí se puede crear más crecimiento. Eso es, ¿cuándo sucede eso? ¿En qué orden de magnitud? Hay bastante incertidumbre. Pero lo que sí sabemos y lo que sí hay completo acuerdo es que las rebajas tributarias no se pagan solas. Esa es la experiencia reciente de Estados Unidos con Trump, que sus rebajas tributarias se fueron financiadas con déficit. Y es un riesgo hacer eso por sí solo, pensando en que eso va a generar crecimiento suficiente. Por eso el ministro está empujando esta rebaja en el gasto, porque necesita poder financiar estas otras medidas. ¿Cuánto se va a convertir eso en crecimiento? Está por verse, probablemente se necesitan otras cosas adicionales. El proyecto, todo lo que se hizo en permisología en el gobierno pasado, por cierto, que puede colaborar. También necesitamos trabajar en productividad en términos generales. Hay cosas que se quedaron pendientes. El proyecto Sala Cuna, que ingresarían más mujeres, darle a más mujeres la posibilidad de ingresar al mercado laboral, de participar en el mercado laboral y generar sus propios ingresos y apoyar también el desarrollo de sus propias familias, pero también de la economía. Hay cosas adicionales que hay que hacer. Creo que jugársela completamente de los impuestos, sabemos que eso no va a generar la recaudación suficiente, así que va a haber que hacer más que eso para compensar y que los efectos no son tan claros y no son tan grandes. Los cálculos de la Comisión Marfan son que cada punto de rebaja genera 0,65%, menos de un 1% de más crecimiento, de más PIB en 10 años. Ya, en la rebaja del Años, impuesto de eso es lo primera que da. categoría de la empresa. Exacto. Entonces es un efecto bien pequeñito. No es así como la solución a nuestros problemas. Es una parte adicional de un conjunto de tareas. Yo también estoy de acuerdo con que ese impuesto es alto, pero eso por sí solo no va a ser suficiente fiscalmente y no va a ser suficiente para el crecimiento tampoco. Es que además, asociados a esa propuesta también hay otras, que es, por ejemplo, una rebaja para que los capitales que están en el exterior tengan mayor incentivo para entrar, también una rebaja al impuesto a las donaciones, que son básicamente las herencias adelantadas. Está el tema de el fin de las contribuciones para los mayores de 65 años en la primera vivienda. Por eso que son muchas medidas que necesitaban un ahorro grande también, pero que en este escenario parece bien difícil que se pueda lograr. A ver, esas rebajas son más impuestos hoy día a cambio de menos impuestos mañana. Simplemente está cambiando en cuándo va a recibir esos fondos. Es adelantar recursos que va a seguir. A mí me preocupa esto de la repatriación de capitales porque estos perdonazos invitan a seguir manteniendo la plata afuera porque total en el futuro me dan un perdonazo. Y quieren ser muy duros con la gente que no paga el CAE, que a mí me parece que hay que ir a cobrarles si es que tienen capacidad de pago, pero no vas a ser muy duro con los empresarios que sacaron sus recursos fuera del país. Hay una cierta dicotomía, una cierta injusticia tal vez, a mi juicio, en ser exigente con algunos y no ser exigente con otros. Y luego, en términos de recaudación, se olvidó el parte de tu pregunta, pero en parte de recaudación, esto es una Del tema de las recaudación que es por un contribuciones y el tema también claro. del impuesto a la herencia. Claro, eso rebaja, las contribuciones son menos recaudación fiscal. La repatriación de capital puede ser un poquito más de recaudación hoy día, pero va a ser menos recaudación mañana. Adelantar las donaciones es un poquito más de recaudación hoy día, pero menos recaudación mañana. Te da un poquito de liquidez hoy día, pero no te resuelve tu problema a largo plazo, de ningún modo. ¿Quiénes, Andrea, de acuerdo a lo que se puede ver en términos generales, van a ser los más afectados con las medidas que estamos conociendo el día de hoy? Bueno, en general, cuando suben los precios, las personas que no tienen
cómo proteger su salario, porque o los recursos que reciben quedan más desprotegidos. Si tú tienes un contrato en UEF, por ponértelo en extremo, entonces la inflación se resuelve directamente. Tus ingresos suben con el costo de la vida. Pero es que la mayoría de la gente no es su circunstancia. La mayoría de la gente se les reajusta sus ingresos una vez al año, en la medida que perduren en ese año en el trabajo, y por lo tanto, en general, cuando tenemos inflación, los economistas decimos que esto es un impuesto regresivo. Es un impuesto que se le está poniendo a las personas y las que más lo pagan son las personas que menos ingresos tienen. Ya, con una aplicación de esta misma medida, pero en forma más paulatina, ¿esa inflación pudiera haber sido menor? Sí, por supuesto, esto es un aumento muy grande y como te decía, esto ya ha pasado. En el año 2022 el fisco dejó de recibir 2.500 millones de dólares. Esto partió después que salimos del COVID, que empezó a aumentar el precio de la benzina y aumentó mucho después con la guerra en Ucrania. Los precios en marzo, abril, mayo, junio del 2022 eran más altos que los de hoy día y el gobierno en su minuto, el Estado decidió que estaba disponible a poner estos recursos esperando que eso se revirtiera. Esto no se ha revertido todavía y quizá el MEPCO hay que revisarlo, pero eso no significa necesariamente que tengas que hacer de manera brusca una alza tan grande de una sola vez. Andrea Repeto, economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, te queremos agradecer esta conversación con CNN Chile en una jornada importante en que hay bastante nerviosismo tanto en las personas como en el mercado. Así que muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile. A ti, Matilde, que estés muy bien. Muchas gracias. Hacemos un alto en Hoy es Noticia con esta imagen de Concepción. Ya regresamos. Tu seguro de auto está en